estamos en el camino de predicadores, de predicar la palabra de Dios. Entonces, en este curso que estamos haciendo, nos toca compartir con ustedes el tema 6, que es el maestro y su doctrina, como si fuera un político, ¿no? Y nos dice bien claro que Jesús, como predicador, al comienzo, como predicador, actuó primero como un predicador ambulante que iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Hablaba del reino de Dios, de la buena nueva, ¿no? Y lo hacía en un lenguaje muy sencillo, fácil de entender, que todos lo entendían. Pero ¿quiénes eran esos todos? Eran pues gente del pueblo. Eran campesinos, otros eran pastores, otros eran artesanos, otros eran pescadores y algunas veces soldados. Sin embargo, gracias a los excepcionales dones que tenía nuestro Señor Jesús, rápido se hizo de que su mensaje fuera escuchado, no solamente por la gente del pueblo, sino también por la gente de poder. ¿Ve? Y pronto se rodeó de mucha gente, de discípulos, de seguidores, ¿no? Bueno, y según se dice que había una muchedumbre que lo seguía a Cristo Jesús donde quiera que él iba. Vamos al primer punto que dice discípulos y apóstoles. De toda esa muchedumbre, toda esa gente numerosa que acudía a escuchar la magnífica palabra de Dios, destacó un grupo de hombres y mujeres, ¿eh? Un grupo no muy numeroso que lo acompañaban en todos sus recorridos, ¿ya? No importa que hablaran mal de ellos, que sufrían justamente junto con Cristo Jesús las injurias, los insultos, los malos ratos y todo eso, ¿no? En la palabra del Señor, en Lucas 8, 1, 3, nos dice así. Lucas del 1, 8, del 1 al 3. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, proclamando, anunciando el reino de Dios. Los 12 apóstoles le acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien había sacado 7 demonios. Juana, la esposa de Cusa. Cusa era el administrador de Herodes. Y Susana, y muchas otras que ayudaban a la campaña de Cristo Jesús con lo que tenían. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Miren entonces cuánto lo seguían. No solamente eran varones, sino también eran mujeres, ¿no? Por eso nos está nombrando como ejemplo a María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Creo que la conocemos mucho a María Magdalena, ¿no? De Magdala, que era la hermana de Lázaro, aquella mujer que irrumpió donde Mateo, el cobrador de impuestos, y que gastó en sus pies el perfume más caro y fino, ¿no? Ella fue María Magdalena. Y después de esto ella decidió seguir a Cristo Jesús donde quiera que iba. También nos ponen como ejemplo
que estaba Juana de Cusa. Cusa era el administrador de Herodes, ¿no? O sea, el capataz, el manager, el segundo. Y ella, o sea, Cusa, o Juana de Cusa, ayudaba a Cristo Jesús y el recorrido de los apóstoles. Y también nos nombran a Susana, ¿no? Susana, que era una mujer que todas ellas, dicen, ayudaban a Cristo Jesús en su recorrido, en sus prédicas, es decir, en su camino de evangelización. Con todo esto, Cristo Jesús se rodeó de mucha gente, ¿no? Y pronto ya todos le decían rabí. Rabí, que quiere decir maestro, ¿no? O sea, se ganó el título de maestro, ¿no? Bueno, otros hermanos, que eran los discípulos, en el grupo, dice, se adelantaban al maestro, o tal vez el maestro los mandaba delante de él, ¿no? A distintos lugares a donde él iba a ir. ¿Con qué fin? Con el fin de abrir el camino, de alistar o de alentar a aquella gente de esos pueblos que iba a llegar el maestro, o sea, el rabí. Y entonces ellos se encargaban de preparar el camino, ¿no? En la palabra del Señor, en Lucas 10:1, dice, después de el Señor escogió a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares donde iba a ir él. O sea, eran como en este tiempo llamamos nosotros las liebres, ¿no? La gente que iba por delante y abriendo el camino para que los demás también puedan seguir. ¿Ya? Entonces, discípulo eran aquellos que Dios, o sea, Cristo Jesús, había llamado. Por eso que discípulo quiere decir el llamado, ¿no? No sé si ustedes se sientan discípulos. ¿Ya son llamados por Cristo Jesús? Discípulo, entonces, vuelvo a repetir, eran aquellos llamados por el mismo Cristo Jesús y que tenían que aceptar las condiciones que él ponía, ¿no? Sabemos que los llamados, que todos esos llamados u otros de la muchedumbre querían seguir a Jesús también, pero si no eran llamados, no podían ir con él, no podían ser sus discípulos. El caso del endemoniado de Gerasa, ¿no? Después de ser sanado, le pidió a Cristo Jesús que lo dejara ir con él. Jesús no lo aceptó. Por lo tanto, no pasó a ser discípulo porque Jesús no lo llamó. En cambio, otros hermanos que sí fueron llamados, ya estaban con él, ¿no? Porque eran gente sencilla, que abrían su corazón para que recibieran la palabra de Dios, o que ya podían predicar la palabra de Dios, ¿no? Para extender el reino de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya pueden predicar la palabra de Dios? ¿Pueden predicar la buena nueva a los demás hermanos? Si lo hacen así, entonces quiere decir que estamos por buen camino, ¿verdad? Qué importante entonces, ¿no? Ahora, de entre todos estos discípulos, que eran en número
de 72, acuérdeselo bien, número de 72 discípulos, Cristo Jesús escogió a los 12 apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Apóstol quiere decir enviado, ¿ya? ¿Enviado por quién? Enviado por Cristo Jesús. Dichosos nosotros si ya nos sentimos enviados por Cristo Jesús, ¿no? Enviados o representantes de Él, ¿no? Yo vengo de parte de Cristo Jesús en la prédica, ¿no? Qué importante es esto entonces, que ya se sentían enviados, ¿no? Pero Cristo Jesús subió al cerro, dice la palabra del Señor, subió al cerro, lo dice en la palabra, en Lucas 3, 13 al 15, ¿no? Bien claro. Y pasó toda una noche en oración. O sea que hizo una vigilia completa. Y al aclarar el día, después de hacer la vigilia, pidió el poder de Dios y escogió a 12. De los 72, escogió a 12. ¿Ya? ¿A quienes los llamó? Los apóstoles. Los nombres de ellos, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero, ¿qué pretendía Cristo Jesús con todo esto? Dos cosas importantes. Una, el número 12. ¿Por qué escogió 12? Yo creo que 12 es un número bíblico, recordando a las 12 tribus de Israel, ¿no? Fueron 12 las tribus de Israel, nombre que tomó de los 12 hijos de Jacob. Entonces, por eso escogió a los 12 apóstoles, ¿no? Y también él se facultó de ponerles nombres. Muchos de los apóstoles tenían nombres especiales. Por ejemplo, Pedro, que era piedra, que quiere decir dureza, roca, ¿no? Que fue el cimiento para construir la iglesia. Entonces, ¿qué pretendía Cristo Jesús? Organizar o fundar la primera iglesia con esos 12 apóstoles, con esos 12 enviados y teniendo a la cabeza a Pedro, ¿no? Que siempre estaba al comienzo. Muy bien, pasamos al punto 2. Los pescadores del Israel nuevo. ¿Quiénes eran esos hombres, esa muchedumbre? La mayor parte de hombres, ¿quiénes eran antes de ser llamados? Ya dijimos, muchos de ellos eran pescadores, artesanos, campesinos, y algunos eran empleados, como Mateo, el cobrador de impuestos, ¿no? Otros eran pequeños empresarios porque tenían sus barcas y contrataban gente para pescar y traer su pesca y negociarla o venderla en el pueblo, ¿no? Toda esta gente socialmente no pertenecían a la clase pues de la gente que tenía influencia en el país, pero tampoco eran indigentes, era gente activa, ¿no? Como dije, algunos eran hasta pequeños empresarios, tenían una o dos barcas y contrataban gente para pescar. Espiritualmente, varios de estos hermanos eran discípulos de Juan Bautista, de Juan el Bautista, que él predicaba en el Jordán y bautizaba, tuvo muchos seguidores,
Y cuando escucharon de Cristo Jesús, decidieron pues ir y acompañar a Cristo Jesús. Entonces, muchos de ellos eran seguidores de Juan Bautista, ¿no? Esto indica qué tipos de hombres eran los que habían tomado aquella decisión de seguir a Cristo Jesús. El primer paso, la conversión. De ser hombres pecadores, se convertían a ser portadores de la palabra de Dios, que habían creído que el reino de Dios ya estaba cerca. En resumen, eran buenos israelitas, de un corazón sencillo, como dijo Jesús a Natanael, ¿no? He aquí un israelita de puro corazón. Pero está cerrado, si pasa todos los días. Ahora, lo más importante es saber qué es lo que Jesús hizo con ellos. No nos podemos juntar. Hay indicaciones importantes, que ya lo dije también, ¿no? Determinó el número 12 en cuanto a los 12 apóstoles, ¿Cómo no vas a tener? no sé, en las 12 tribus de Israel, ¿no? El número 12, Hermanita Luisa, apague su micrófono. el número 12 Sí, porque me para llama. todos los judíos recordaba a los 12 No se escucha, hermanito. Hermanita Luisa, apague su micrófono. Yo cuando estoy acá. que habían formado el pueblo de Israel. El domingo en la noche. La intención de Jesús aparece clara. Hermanos, Hacer- por favor, apaguen el micrófono. Hacer de los 12 Cada 10 minutos. del nuevo Israel, Mira, mi de la nueva iglesia que iba a fundar Jesucristo. Uno de ellos, Simón Pedro, que siempre era el primero en la lista, haría el papel de piedra angular. ¿Qué te iba a decir? ¿Y por qué no hacen todos también en vez de Saducho ponerla? Por favor, hermanito, interferencia hay. Cuando no hay. Hermanita Lucío Patiño. Esa- Hermanita Lucío Patiño, apague su micrófono. Hay otra cero. Ya, volvemos a estos apóstoles que acompañaron a Cristo Jesús. Ya les dije que apóstol significaba enviado y que eran 12. Y un apóstol era más que enviado, era un mensajero, era como un delegado, un representante legal que no puede hablar por sí, que no puede actuar por sí, sino en nombre de Cristo Jesús. Y ese fue el papel de los 12 apóstoles. Amén. Amén. Vamos a ver el cuarto punto, pónmelo. Un cuarto punto, la fuerza de la buena nueva. El secreto de Jesús para ganarse la confianza de la gente, ¿cuál era? A ver, ¿cuál era ese secreto? ¿Saben ustedes? Lo que dice en la palabra de Dios, que él siempre buscaba, trataba de ganarse gente sencilla, gente buena, gente que lo siga, gente que podía realmente aceptar lo que Dios quería, ¿no? Porque así no podía él, si había un mundo, si había tanta gente que cuando ven a una persona buena, ¿qué hacen? Tratan de que se vaya, que se retire o que matarlo, por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿no? Pero Jesús es tan bueno que él primero, ¿qué hace? Se hace amigo de toda la gente, trata de hacerse amigo de todos, buscar él mismo a todas las personas que podían escucharlo, ¿no? Y de esa forma podía él siempre demostrar
que era una persona muy sencilla y sobre todo muy humilde, ¿no? Por eso en la palabra de Dios, en Mateo 11, 28 al 30 dice, vamos a leer, a ver. Dice, vamos a leer, dice. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y que sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces, mis hermanitos, Jesús en esta noche está llamándonos a cada uno. Vengan a mí los cansados. Con toda esta pandemia ya estamos cansados, los agobiados, ya estamos tristes, ya necesitamos algo de aliento. Y en esta noche, Jesús, hermano, hermana, a ti te está llamando, a mí me está llamando, que me acerque a Él, que vaya a Él, que sola no puedo hacer, con Él sí puedo hacer todo. Por eso dice, ¿no? Que vengan a mí los que se sienten cansados y agobiados. De esa forma Jesús está demostrando la sencillez. Está demostrando que Él es un Padre bueno, un Padre grande, un Padre misericordioso. A pesar de que los otros que no querían, ¿no? Que Él hablara, que no querían que Él llevara pues un mensaje bueno, un mensaje verdadero, pues trataban siempre de hacerle lo contrario a Él. Pero nuestro Dios, un Padre todopoderoso, un Padre bueno, ya conocía, miren, ellos conocían las necesidades. Y por eso, cuando le presentan o regresa el hijo pródigo cuando se fue, y él viene, ¿qué hace Jesús? Jesús lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Jesús no hacía distinción de personas, de razas, de nada. Lo único que quería él, ¿qué? Amarlo. Era lleno de amor. Y ese amor en esta noche también nos los está dando, nos los está regalando a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué diferencia en ese tiempo cuando él predicaba de la gente malcriada, ¿no? De la gente sencilla que se rebelaba contra él. De tal manera que no querían, pues, tener un maestro, tener un guía que los pueda conducir por un buen camino. Por eso que siempre él les decía, vengan a mí. Aquellas personas que están cansadas, yo las voy a aliviar. Solo cuando tú te acerques a Dios de corazón, cuando tú te acerques a Dios con sinceridad, cuando tú lo busques, ¿no? Encuentres que siempre Él nunca nos va a poner una carga pesada. Nunca, nunca. Pero sin embargo, en aquel tiempo los judíos, ¿qué pasaba? Ponían, los fariseos ellos, ponían cargas pesadas que ellos mismos no podían llevarla. Eso no hace Dios con nosotros. Él mide nuestras fuerzas. Él mide a cada uno de sus hijos de acuerdo a cómo abre el corazón para Él, ¿no? En este caso, para ustedes, hermanitos, que van a ser predicadores, que van a llevar la palabra de Dios, que van a ir a lugares desconocidos. Entonces, ahí es donde van a encontrar el amor y la misericordia de Dios en la ayuda que Él les va a dar. Por eso dice, vengan a mí todos. En este tiempo de pandemia, hermanitos, hay cuántas personas
que han dejado de rezar el rosario, que han dejado de acercarse a Dios, que lo han dejado a Dios postergado y más han buscado las cosas materiales. No. Siempre Dios lo que busca, ¿cuál es saber lo más grande que Él busca? El amor a tu prójimo, el amor a tu hermano, el cumplimiento de los mandamientos, de los sacramentos, el que tú seas un buen cristiano. Él nos está preparando, ¿para qué? Precisamente nos ha preparado ya. Los que estamos mucho tiempo, nos ha preparado para pasar este momento, ¿no? Por eso dice, vengan a mí los que están cansados y aliviados, ¿no? Que yo los aliviaré, dice la palabra. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente. Me encanta esta cita bíblica. Y humilde de corazón, sus almas encontrarán descanso. Solo en Dios hace que hermana, descanso. Cuando tu corazón esté limpio, cuando tu corazón esté dispuesto, cuando tu corazón quiera servir a Dios y lo hagas con mucho amor, entonces ahí es cuando Dios va a extenderte la mano. A Él no le va a importar, a Él nunca le importa de que tú lo que has hecho, cómo te portas mal, no, porque Él es misericordioso, Él es un Padre bueno, Él tiene misericordia por ti. Por eso dice, acérquense a mí, vengan a mí, ¿no? Que soy paciente y aprendan, dice. Que soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. En esta noche, mi Dios amado y bendito, cuando yo estaba preparando y leyendo esta enseñanza, me agradó mucho, pensando que tenemos un buen y conoce tus necesidades, conoce mis necesidades. Y así como el hijo pródigo, de que siempre tú vuelvas a Él, que vuelvas y lo busques. Él se deja encontrar por aquellas personas que lo buscan con sincero corazón, ¿no? Porque Jesús no vino a castigar, a anular ninguna ley. Él solo vino a perfeccionar las leyes, a perfeccionarme a mí. Él buscó que cada día las cosas las hagamos mejores, las hagamos perfectas. Él busca siempre que toda persona que se acerca a Él, su corazón esté limpio, ¿no? Y cuando tú te acerques al confesionario, cuando tú te acerques a cumplir los mandamientos, los sacramentos que tenemos que cumplir todos para ir limpiando nuestra mente, nuestro corazón, entonces vamos a encontrarse en el corazón de Cristo ese amor puro y sincero que Él da a cada uno de sus hijos, ¿no? Y así como el hijo pródigo, algún día nosotros regresaremos a Él diciéndole, papá, aquí estoy, ¿no? Porque Él tiene más preferencia por los pequeños, por los niños. ¿Y quiénes son esos niños, esos pequeños? Aquellos que tienen un corazón sincero. Aquellas personas que no buscan lo material. Aquellas personas que buscan lo espiritual. A los que cumplen con todos, especialmente con los mandamientos, con los sacramentos, con los preceptos de la iglesia. Tenemos que estar al día con todo eso, mis hermanos, porque sabemos que al final hay un Padre bueno que también como nosotros hemos sido buenos, también nos va a ayudar, ¿no? ¿Qué diferencia, hermanos, entre el mensaje de los judíos y el mensaje de Cristo Jesús, entre los fariseos y el mensaje de Cristo Jesús? Siempre Jesús
nos anima, ¿no? Y en su palabra, en Mateo 23:4, nos dice, ¿puedes leer? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quisieran hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos una advertencia. Acá nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer las cosas bien. No podemos dar cargas pesadas a otras personas que nosotros mismos no podemos llevarlas. ¿No? Siempre estar atentos a lo que hacemos, a lo que damos, a lo que enseñamos. Porque Dios, ¿qué quiere de nosotros? Solo quiere amarnos. Porque Él como Padre bueno solo da amor, ¿no? Él es un buen Padre. Él conoce ahorita tus necesidades, conoce mis necesidades, conoce cómo soy yo, cómo estoy yo, qué tengo, qué necesito. Y yo se lo pido de todo corazón y Él me lo da. ¿No? Por eso cuando uno comete algo y después vuelve a Dios, Él te recibe con todo su amor. Él te recibe y te entrega su corazón, así como tú también le sirves. Ustedes, hermanitos, que son del ministerio de enseñanza, vayamos ya abriendo ese camino que Dios les está presentando para ustedes, de la preparación, a prepararse bien, a ser obedientes a la palabra de Dios, a ser obedientes a nuestros hermanos, porque Dios como un Padre, nuevamente repito, conoce tus necesidades y te las da a tu tiempo. Yo cuando le pido algo, Él me da mi tiempo. Yo necesito tal cosa y Él me da. Y por eso nunca cuando alguien me dice, vas a hacer tal cosa, yo lo hago de mucho corazón, ¿no? Con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo a un Dios poderoso, estoy sirviendo a un Dios bueno, a un Dios omnipotente. Él tiene preferencia, mis hermanos, por los pequeñitos especialmente. ¿Quiénes son esos pequeñitos? A ver, no dice dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Entonces tu hermano tiene que ser un niño de corazón inocente. Porque si Dios es un buen padre, también tiene que tener buenos hijos. Él conoce tus necesidades, conoce mis necesidades, ¿no? Y no le gusta que sus hijos anden con hipocresías. En Mateo 6:9, ahí tenemos en la pantalla, hermanitos. Dice, Dice, a ver, lee. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le repito, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, ahí tenemos Mateo 6:7, 6:9. 6:9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros, hermanos, tenemos que santificar el nombre de Dios. Pero ¿cómo lo santificamos? ¿Cómo santificas tú, hermano, hermana, el nombre de Dios? ¿Qué respuesta damos a esta pregunta?
siendo buenos hijos y haciendo lo que hace el Padre, porque el Padre hace las cosas perfectas. No tiene preferencia por nadie, ¿no? A todos nosotros. Y es lo más importante para Él, que nunca le falla el amor. Que siempre su amor está sobre cada uno. Por eso dice, felices los que tienen un corazón de pobre, los mansos, los puros, los que tienen hambre de justicia. A todos ellos son felices porque son los que están más cerca a Dios, ¿no? Y ahora, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo a ese Padre bueno? Díganme, mis hermanos. Somos libres. ¿Para qué? ¿Para hacer las cosas bien o también hacer las cosas mal? Si las hacemos bien, Dios te está mirando. Si las hacemos mal, Dios nos va corrigiendo. Él no vino a abolir ninguna ley, a suprimir ninguna ley. Él vino a perfeccionar la ley, ¿no? A toda la creación. Y propuso un solo mandamiento, el mandamiento del amor, que está en Mateo 5:44. Léemelo. Muy bien. Dice así. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, es un mandato de Dios. Oren por sus enemigos. Oren por aquellos que les persiguen. En el camino del Señor vamos a tener muchos enemigos gratuitos que por simples cosas nos van a hacer problemas. Pero no nos apartemos por eso de este camino, porque Él es el que nos lleva a la perfección. Más bien acerquémonos cada vez a Él, ¿no? Cada vez vayamos buscándolo. También nos dice que tenemos que perdonar. Perdonen 70 veces 7. En la palabra de Dios está en Mateo 18 del 21 al 22. Que dice así. Lee, sí, por favor. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos si me hace algo malo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esto significa perdonar siempre, ¿no? Por eso puso el mandamiento del amor. Y el amor hace que perdonemos 70 veces 7. A ver, cuenta, ¿cuántas veces puedes perdonar, hermanito, las ofensas de tu hermano? 70 veces 7. Qué importante. Esto significa que nosotros debemos amar. Primero, sin límites. Amar a nuestros enemigos. Como dice en su palabra, en Mateo 22, el 34 al 40. Porque el que no perdona, miren, eso me ha caído fuerte a mí. Se excluye de la familia de Dios. Mateo 6:15. O sea que si tú no perdonas, hermano, si no quieres perdonar, a veces en la comunidad por simples cosas estamos enojándonos. Pero si tú no perdonas, simplemente tú, no nadie, tú te vas a excluir
de la familia de Dios. Ya no perteneces a la familia de Dios. Por eso, obra con justicia, obra con dignidad, obra bien, para que Dios no te excluya de su familia. Cada día más, acércate a Dios, y al acercarte a Dios también te vas a acercar a tus hermanos. Ama a tus hermanos de la comunidad, que también ellos tal vez, o no sé, pero estoy segura que si conocen a Dios, están orando todo el tiempo por ti, por mí, ¿no? Y esa es la obligación de cada uno de nosotros, orar por nuestros hermanos, orar por la comunidad, orar por los que nos dirigen, orar por todas aquellas personas que necesitan de nosotros. No podemos ya, con todo esto que ha pasado, con todo lo que estamos pasando, ya no podemos, mis hermanitos, retroceder, sino más bien cada día ahondar más ese acercamiento y ese amor a Dios y al prójimo, que Él siempre va a estar esperándonos en la mansión celestial con los brazos abiertos. Y así como lo hizo el buen samaritano, hacer el bien sin mirar a quién. El que así vive va a imitar a Dios. Porque como un buen hijo, siempre va a hacer las cosas que hace su padre. Y nosotros tenemos que hacer lo que hace nuestro Padre. Lo que hace nuestro Padre a Dios. Nuestro Padre Dios. Mis hermanos, yo creo que en esta tarde, en esta noche, Diosito ha querido que estemos con ustedes. Él lo ha permitido. ¿Para qué? Para que vaya cambiando nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, para que seamos más conscientes, primero con nosotros mismos, luego con nuestro esposo, con nuestros hermanos, que busquemos siempre la amistad, el bien, que seamos cumplidores de todas aquellas enseñanzas que nos dan, aquellas enseñanzas que hemos recibido, que damos. Y de esa forma no vamos a ser excluidos de la familia de Dios. Tratemos de cada día acercarnos más a Él. Abrir nuestro corazón para Él. Y así, tú ni yo, ni todos los hermanos de bodas de Caná van a retroceder, sino más bien al final de la vida le dirás a Dios, misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Mis hermanos, seamos siempre imitadores de Dios. Y ahora voy a dictar unas preguntitas para que las respondan en este momento, ¿ya? Primera pregunta. ¿Listos con sus lapiceros o ya se fueron todos? A ver, hermanitos, escriban. Primero, 1. ¿Cómo se podrían integrar los discípulos de Jesús? ¿Ya? ¿Cómo se pudieron integrar? A ver, hermanita, ¿cómo dice? ¿Cómo se ¿Puede podría? repetir, hermanita? ¿Cómo se podrían integrar los discípulos de Jesús? ¿O cómo pudieron integrarse? ¿Mm? ¿O cómo pudieron integrarse? Interesante.
Así dice acá. Así dice. Otra pregunta. ¿Por qué hay que perdonar 70 veces 7? Porque hay que perdonar 70 veces 7. Tercera, diga con sus propias palabras quién y cómo es Dios. ¿Podría repetir, hermanita? Ya, repito. La tres. Repito la 3 Sí, por favor. o la 2. La 3. La 3. Diga con sus propias palabras quién y cómo es Dios. Para reflexionar también. No, pero ya está eso. Ya no. Responder, Van a responder de una ¿cuál era vez. la idea? Sí, van a responder de una vez como han respondido las otras. Primero, Primera pregunta, hermanitos, de una vez. algún voluntario. Algún voluntario. Algún voluntario. Vamos, la primera pregunta, ¿algún voluntario? Hermanito, para la primera. Ya, hermanito. A ver, Dice la pregunta, ¿cómo se podría integrar los discípulos de Dios? La única forma en que nosotros podemos ser discípulos de Dios es que pues seamos llamados, ¿no? Si no somos llamados, pues no podríamos integrar ese grupo de ser discípulos de Dios, ¿no? Esa es la forma, hermanito. muy bien, hermanito. Correctamente. Correctamente. Si no, seríamos como el endemoniado de Gerasa, ¿no? Que no fue llamado, por lo tanto no podía integrarse al grupo de Cristo Jesús. Solamente los llamados personalmente por Cristo Jesús. La pregunta también es para ustedes. ¿Ustedes ya se sienten llamados? Hermanitos, ¿se sienten llamados o no? Claro, nos sentimos llamados. Estamos por eso acá, hermana, en esta comunidad Voz de Canal. Claro. Todos los que se sienten llamados están en la comunidad, ¿no? Están con un pie bien puesto en la comunidad, El camino de Dios. en el camino de Dios. Ya los llamados no podemos retroceder. En este camino no hay retro, sino avanzar, ¿no? Buscar más, saber más. Qué importante. Muy bien, hermanito. Tienen que ser llamados. Segunda pregunta. ¿Por qué hay que perdonar 70 veces 7? ¿Por qué hay que perdonar 70 veces 7? Eso está fácil. Cualquier hermanito, cualquier Porque, matrimonio voluntario. porque hermanitos, si no perdonamos,
Jesús nos excluirá de su familia. Ya no seremos, no formaremos parte de su familia. Lo dice en Mateo 6:15. Y también dice que si tú no perdonas, Dios Padre tampoco te perdonará, ¿verdad? Además, debo perdonar 70 veces 7 porque siempre debo perdonar, ya que 7 significa infinito, siempre. O sea que toda la vida tengo que perdonar. Amén. No olvidemos eso. A veces yo, ay, no lo puedo perdonar, no lo voy a perdonar nunca, no voy a esto. No, 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 no. 70 veces 7 es el perdón siempre. Siempre. Perdonar siempre. No un momento, sino siempre. ¿No? Importante para nosotros en esta noche que Dios nos está haciendo razonar, nos está dejando en nuestra mente, en nuestro corazón, que el perdón es importante, sobre todo en la relación de personas como nosotras que buscamos al camino de Cristo, ¿no? Perdón siempre, te hagan lo que sea, no. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que pertenecer a su familia, porque si también no se perdona ni se ama, estamos nosotros mismos, ¿no? Nos excluimos, nos sacamos del camino de Dios. No Dios, no los hermanos, sino nosotros, hermanitos. Muy bien. La tercera dice, diga con sus propias palabras, ¿quién y cómo es Dios? También una pregunta bien fácil. Todo está fácil. Eso ya lo dijo mi esposa en uno de los puntos. Otro voluntario, otro matrimonio voluntario. ¿No hay? ¿Qué nos dice Lourdes y Ricardo? ¿Se fueron? Hermano Leonardo, estoy ahí. Yo pensé que habían voluntarios. ¿Mm? ¿Quién es Dios para nosotros? La respuesta es fácil, ¿va? Dios está en nuestros corazones. No lo vemos a Dios, pero está en nuestros corazones. Y creemos en Él que existe. Pero según la luz de Cristo, dice que Dios es un buen padre, Padre. es un padre que conoce nuestras necesidades. No solamente de uno. Por eso en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro. No dice de mí, nuestro, que estás en el cielo, ¿no? O sea, es un Padre bueno, pero de todos, no solo de uno o de unos. Amén. Entonces, concluimos que Dios es nuestro Padre, ¿no? Pero un Padre bueno, un Padre para todos, un Padre amoroso, un padre que se preocupa de todas nuestras necesidades, que siempre está con nosotros, que nunca nos abandona y que siempre nos perdona. Ese Dios bueno que todos tenemos en nuestro corazón, a quien tenemos que servirle. Bien. Y para reflexionar, siempre vamos a reflexionar en esto. A ver, les voy a dictar. ¿Cuál era la intención de Jesús cuando eligió a los 12? Eso van a reflexionar. ¿Cuál era la intención de Jesús cuando eligió a los 12? Que reflexionen en su casa. Es para reflexionar en su casa, hermanitos. Para todos,
Que Diosito los bendiga, los proteja, los cuide y que siempre estemos con Él, rodeados de su amor, rodeados de su misericordia. Amén, hermana, amén. Bendiciones a ustedes, hermanitos lindos. Que Dios me los bendiga, me los cuide. Gracias por escucharnos. Gracias más bien a todos ustedes. Bendiciones. Muchas bendiciones, hermano. Amén, hermanito. Lo dedico y